Una vez escuché que la quietud es la espada del espíritu. ¿Por qué te estoy contando esto? Vivimos tiempos en los cuales los medios de comunicación, gobiernos y redes de la disidencia, de las supuestas protestas por las redes que trabajan juntos, tratan de cosechar en los individuos la mayor cantidad de miedo, sobre todo mucho miedo, culpa, victimización e ignorancia. Un caldo muy negativo, está orquestado. ¿Qué se puede hacer ante todo esto? Quédate conmigo porque, vivas donde vivas, España u otros sitios, te voy a dar una herramienta fundamental para que superes esta prueba, esta especie de guerra. Te voy a contar un gran secreto. Esta guerra no es de fuerzas políticas contra otras, es una batalla que existe a nivel interno. El único enemigo real es la ignorancia de la unidad y el único arma de engaño es tu propio miedo. Tu propio miedo, por eso se trata de cosechar la mayor cantidad de miedo. Ya sé que estás viendo esto en 2026, hay una gran crisis migratoria. En otros países como Estados Unidos se le amenaza con la inminencia de un tsunami, de un maremoto, han existido terremotos, todo esto es una prueba para la conciencia. Esta batalla se va a ganar y si quieres acelerar el progreso para ganarla, quédate conmigo y dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Una cosa está clara. Las fuerzas negativas tratan de cosechar una gran cantidad de ansiedad y miedo y culpa. En el caso concreto de España, por ejemplo, se trata de decir que hay una crisis migratoria, que hay que echarlos, que hay que aceptarlos, que si dónde estaban las feministas, dónde está el otro, la derecha contra la izquierda, fascista. Es una confusión total que trata de cosechar miedo, confusión, ignorancia. Trata de cosechar lo peor en cada uno, reprochar al otro. Es un caldo tóxico, infumable. Un caldo tóxico, infumable. Aunque soy experto en derecho y en historia constitucional, y en nuestro Estado existe un ejército, un rey y personas, una junta de jefes de Estado Mayor, que son los que deberían tomar decisiones sobre esto. Hay algo que está claro, el mundo es un escenario y en 2026 tenemos esto, pero en 2020-2022 teníamos otra narrativa que ya recordáis cuál es, que se está desmontando recién y hay una especie de divulgación blanda para exponer todo esto y que la gente se dé cuenta de todo lo que ha pasado. Existe un plan para marear al individuo y esta batalla que se está gestando de unos grupos contra otros es un reflejo de una batalla que existe en tu interior. Como digo, si estás viendo esto y no estás directamente afectado por ciertas dinámicas, las acciones que puedes tomar no son físicas, porque si quizás no vivas en una zona de conflicto, pero te están bombardeando para agitar lo peor de ti y que reacciones contra otros. Por tanto, quédate conmigo porque te voy a dar una herramienta fundamental para que superes esta guerra. En primer lugar, siempre va a existir una narrativa de una falsa guerra inminente o una narrativa. Sin embargo, actualmente todos los gobiernos y corporaciones tienen un ecosistema mafioso de equilibrio y un sistema de purgas internas. Todo lo que ves trata de cosechar la mayor cantidad de miedo y culpa. Esa batalla que dicen que viene no es la que pensáis. El único campo de batalla de las almas conscientes y de todos los corazones, de todos los seres humanos, es una batalla que está dentro del corazón, como he dicho. Y la única guerra verdadera es la ignorancia de la fuente original o del creador infinito. Una única conciencia de la que parte todo y de la que todas se bifurcan. Es importante, y esto no estoy cayendo en el buenismo, simplemente os voy a explicar el poder espiritual que está en cada uno de vosotros y que es algo que ha querido ser erradicado. Los propios protocolos de los sabios de Sion, que son malvados, que han expuesto una hoja de ruta del mal durante el siglo XX, decía que hay que apagar a las personas espirituales porque una sola persona con poder espiritual es mucho más poderosa que miles de personas enfurecidas que tratamos de dominar. Por tanto, voy a intentar despertar en ti este poder espiritual y si ya lo tenía, voy a intentar acrecentarlo.
La batalla que se está gestando en este aumento de conciencia de la humanidad está en la conciencia. No hay campos de batalla físicos actuales, por mucho que se nos muestren narrativas y vídeos repetitivos en redes sociales y en el telediario. Cuando tú ves más allá de esta ilusión de guerra inminente, vas a desarmar el único arma con que cuenta la falsa narrativa, que es tu propio miedo. Como yo decía, en 2020-2021 no hay nada que temer en el ambiente, no hay nada que temer salvo al propio miedo. Bien, como punto fundamental tienes que tener en cuenta en todas estas narrativas que están pasando que es que el conflicto exterior es un espejo. Debes elegir entre recordar la verdad o recaer en la mentira de la separación. Esto es fundamental. Todo es unidad. Por tanto, cuando te están poniendo, por ejemplo, en el caso de España, el conflicto de los migrantes, accionar contra personas con violencia o pensar que a otras personas les tienen que pasar algo malo, estás haciendo una proyección que se puede volver contra ti. Estas personas habría que... He visto vídeos horribles sobre que hay que maltratar a esas personas. Evidentemente no quiere decir que si tienes un conflicto, un problema con delincuentes, tengas que tomar las acciones que tengas que tomar, incluso defenderte en el grado proporcionado, no estoy diciendo eso, pero el caldo de cultivo negativo, por vídeos repetitivos que tú tienes en tu casa, eso es malo. Y eso es lo que intentan cosechar y es lo que puede, dejando de hacerlo, balancear el resultado en favor del propio conflicto. Ahora veréis por qué. Es importante ver cómo las personas que están, vamos a decir, tocadas por la varita del campo de información o del egregor de estas narrativas, intentan que te posiciones rápidamente. ¿Tú de parte de quién estás? Un momento. Vamos a verlo todo con distancia. El verdadero poder es la quietud. La espada del espíritu es la quietud. Por eso, claro, pues si no hablas es que estás con el otro. Un momento. Quieto, León. No estoy con nadie. Hay que ver las cosas todo en su justa medida. Pero déjame, antes de hablar de todas estas crisis y de una herramienta muy poderosa que te voy a dar, ¿vale?, para que tu vida sea mejor a pesar del caldo negativo de 2026, si lo ves esto el año que viene, también te va a servir en 2027-2028. Antes de hablar de esas herramientas poderosas, déjame que te explique de la mentira de la dualidad, ¿vale? Siempre se ha hablado de la existencia de dos poderes, la luz contra la oscuridad. Yo mismo lo he tratado y ha sido una catapulta, un catalizador importante para todas estas informaciones. Pero, como yo he comentado muchas veces y me han explicado que por qué puede existir los seres negativos, por qué existen los seres no almados, unas creaciones menos benévolas que intentan robar la luz y la energía a otro, me gustaría decir que muchas veces he dicho que tú, aunque seas muy buena persona, necesitas, fijaros lo que voy a decir, necesitas excretar, ¿vale? Pues bien, el universo, la propia fuente de la creación, tiene mecanismos no de excreción, sino de liberarse de lo que sobra, de las creaciones que no son útiles. Todo tiene un mecanismo de absorción y de excreción, ¿vale? Entonces, ciertamente hay fuerzas de equilibrio y hay fuerzas de desecho. Y ciertamente en los últimos tiempos han existido fuerzas que han tratado de dominar y que han adquirido un papel preponderante en el papel que se les presupone en la creación. Es decir, hay ciertos elementos basurientos u oscuros que han estado gobernando en la sombra. Ciertamente sobre seres humanos físicos que han caído en la ignorancia y en el olvido de lo que estamos hablando, de que todos somos uno. El origen de los problemas es creer en estos dos problemas del bien contra la oscuridad. Hay una única verdad, solo existe una fuente creadora original. Y esto implica, no es un buenismo, sino que la oscuridad no tiene sustancia propia. La oscuridad, lo que se conoce como la oscuridad, es la ausencia de luz recordada. Entonces, durante múltiples vidas la humanidad ha sido condicionada a creer en una mentira fundamental como es la dualidad. Y fijaros bien que esto no es un disparate porque las religiones han aumentado y exacerbado esta concepción, la dualidad. Los momentos que vivimos es de una evolución de transición de 5D basado en el miedo y la carencia a un sistema de 5D basado en la comprensión de la unidad, para lo cual como transición hay que hacer un trabajo interno de sombras y es condición ineludible sacar a la luz todo lo malo. Este proceso es interno y es externo y por tanto te está pasando a ti y le está pasando a la Tierra. Tranquilos que todas las mentiras de los gobiernos y personajes oscuros están saliendo a la luz por un proceso natural. No te quiero decir que no hagas nada. Si tú conoces miserias y cosas que deben ver la luz, debes sacarlas de tu familia, de ti mismo, del interior, sobre todo de ti mismo para empezar.
y luego de las personas que te rodean. Y si eres un funcionario o persona con influencia, intenta hacer lo que puedas con el grado de astucia que puedas para exponer a las personas que han caído en la ignorancia de la unidad, que todos somos uno y que por tanto no puedes basar tu modo de existencia en robar, saquear a los demás y hacer sufrir a otros para ganar dinero, o intentar implementarles, por ejemplo, la narrativa más reciente, intentar implementarles enfermedades con pretexto preventivo por oscuros propósitos que no quiero comentar aquí, que están más que comentados en este canal. Mientras las personas vean el mundo a través del prisma de la dualidad, siempre van a encontrar un enemigo contra el cual luchar, incluso dentro de su propio corazón. Por tanto, incluso en las crisis migratorias, que vienen criaturas aquí, en el caso de Ceuta, que han venido desarmadas, ¿de acuerdo? Una invasión, guerra híbrida, llámalo X, ¿de acuerdo? Arremeter contra personas que son instrumentos mediáticos o son medios de gobiernos y medios de comunicación para crearte narrativas, para que sufra y que cosechar la mayor cantidad de indignación y odio, porque fijaros bien que ciertos políticos, ya vemos comentarios de Twitter que ellos deliberadamente buscan hacerse odiosos, porque sirven a una oscuridad que trata de cosechar odio, confusión, oscurantismo, ignorancia y olvido de que todos somos uno. ¿Qué necesidad hay de hablar, de desearle lo peor al vecino o a los demás o a otro ser humano? Se puede volver muy en contra y es una proyección que lanzas al mundo y que es indeseable. La fuente infinita de toda vida siempre ha sido un único poder, y la oscuridad no tiene sustancia propia, es ausencia de luz recordada. Vamos a seguir avanzando. En siguiente lugar, tenemos que hablar de un cierto error que han cometido ciertos maestros espirituales, gurúes o youtubers. Muchos guías, muchos youtubers, canalizadores bien intencionados incluso, han perpetuado la dualidad hablando de batallas contra las fuerzas de la oscuridad. En este caso, las fuerzas de la oscuridad hay que verlos, yo trato de verlos, yo mismo he tratado el tema de las fuerzas hiperdimensionales o la guerra hiperdimensional, si eran ataques espirituales. Estas fuerzas de la oscuridad tienes que verlos en este sistema, en este universo, en esta simulación que tiene unas protecciones y unas membranas de protección. Las fuerzas de la oscuridad actúan de manera, digamos, por guante, a través de intermediarios y a través de tus propias sombras, de la vulnerabilidad de tu propia sombra, se aprovechan de esas vulnerabilidades, como en un sistema informático, y en este caso hay que verlos como maestros, porque al provocar cosas malas en ti, ves cuáles eran tus vulnerabilidades y los puntos que debes cerrar. Esto es bastante conocido ya a estas alturas, en estos circuitos de información, y lo que ocurre es que las enseñanzas del bien contra el mal han quedado o deben quedar eclipsadas, ¿de acuerdo? Porque fijaros bien que las narrativas que se utilizan en los medios de comunicación o en las redes de protesta y disidencia, que en 2020 intentaron fagocitar estos canales o estos circuitos de conciencia de verdades más elevadas, esas redes son distorsión pura, ¿vale? Te dicen que quieren liberar, por ejemplo, España, pero en realidad vuelcan una gran cantidad de odio, vídeos repetitivos. Por ejemplo, te ponen, que te digo yo, un borracho en Benidorm, el otro día pisando techos de coche, al final llegan los policías, le pegan porrazos, escenas de violencia. Entonces, realmente, incluso las fuerzas de la policía cada día solventan de manera pacífica y muy paciente, muchos problemas que se solucionan al cabo del día, pero esas redes solamente muestran violencia y le echan la culpa al presidente, intentan polarizarte en grupo de la ultraizquierda o la ultraderecha, llámalo X, ¿vale? Intentan cosechar indignación, confusión, miedo y culpa si no te posicionas. No hablas, no te posicionas, ¿de parte de quién estás? Pues entonces es que no te importan las cosas. Seguramente recibiré crítica en este vídeo de que parece que no me importa el grave problema que se está produciendo actualmente, bla, bla, bla. Toda esa cantinela no la conocemos, ¿de acuerdo? Ahora estamos en otra fase del juego. Y dentro de esta fase del juego, la guerra del bien contra el mal per se queda un poco diluida. Y es que, a la luz de la banda de frecuencia 5D a la que aspiramos tras el trabajo de sombra, cualquier enseñanza que exalte una lucha del bien contra el mal es una ignorancia disfrazada de sabiduría. Simplemente ha sido válido, no es tampoco ignorancia pura, pero hay un salto cuántico de conciencia. Vamos hacia una banda superior de frecuencia, nos hemos dado cuenta que esa narrativa ha quedado insuficiente. ¿Por qué? Porque cuando una persona que intenta dar lecciones espirituales como guía describe una fuerza opuesta con una gran convicción, está dando forma a un fantasma.
¿vale? A un fantasma, algo que realmente no existe. La oscuridad, bla, bla, bla. Ciertamente, claro que existen los entes negativos y tienen una serie de estrategias y hablaremos de higiene espiritual y de cómo proteger tu casa, pero ahora mismo se trata de reforzar la luz, ¿vale? Que tienes en ti como membrana y reforzar tu aura para que no tenga ningún problema ni ninguna vulnerabilidad en tu sistema operativo. Bien, por tanto, el verdadero camino no está en rebelarte contra la oscuridad, sino en irradiar la luz de lo único, de la fuente original, la chispa vital que tú eres. Dicho en romano paladino, tú tienes un cuerpo, lo he dicho 1000 veces, tienes un cuerpo físico, tienes un cuerpo vital o sustancia etérica vital, tienes una mente, tienes sustancia astral, emocional, y tu verdadera sede de conciencia individualizada, que Steiner llamaba espíritu, recientemente se le llama alma, por otras cosmogonías, creo que enturbió las cosas, hay que llamarlo espíritu, con mayúscula, aunque la religión se lo apoderara también, que las religiones también son subyugación espiritual y confusión total. Pues bien, la sede de tu conciencia individualizada procede de un mundo de luz. Tu reino no es de este mundo realmente, estás transitoriamente visitando esto, es de un mundo superior. Se podría decir que esa sede de conciencia individualizada viene de dentro del sol, tú eres un hijo del sol, es un mundo superior, ¿vale? Y simplemente el único camino no es rebelarse contra la oscuridad, sino en irradiar tu luz, que procede de lo único, el creador infinito y fuente única, iluminando con tal intensidad que la oscuridad simplemente desaparezca. La forma de iluminación puede ser una frase, una presencia, hay formas. Explicar las verdades subyacentes, decir la verdad te hará libre. Hay muchas formas de estrategia, ¿vale? Me gustaría decir igualmente que si tenéis algún problema donde necesitéis utilizar algún tipo de herramienta física para defenderos, que lo hagáis. Que hablar de estos tipos de temas no te deja inerme, ni eres un pelele, ni eres un pringao, si viene alguien a vacilarte, ¿vale? Se podría decir. Pero siempre utiliza la mayor astucia y no caigas en las provocaciones, que es lo importante, que es el nuevo juego al que estamos jugando ahora, sobre todo con las televisiones y todo lo que está pasando. Entonces, las pruebas que estamos atravesando con las crisis migratorias, hay algunos terremotos, hay algunos desastres naturales que son naturales, pero te dicen en las redes que son que ellos que manipulan el clima, que no sé cuánto. En Florida están diciendo militares de Estados Unidos que le han dicho que para ahora agosto van a tirar una bomba en el Mediterráneo y se va a negar Florida. La historia del maremoto llevan haciéndola, en este caso militares que existen realmente, esto lo ha contado Lalita, un saludo aquí a la colaboradora del canal, desde Tampa, que unos amigos suyos le han dicho a los militares que se pongan a cubierto, que va a haber una gran inundación. Eso es la idea, es la misma historia del terrorista generoso. Oye, el otro día le devolví la cartera a uno que era terrorista y me ha dicho que no vaya tal día a tal sitio que pondrán una bomba. Ah, muchas gracias. Señor terrorista, el terrorista buena gente, no con conciencia. Entonces todo esto, un militar, ¿no? Que van a tirar una bomba, que todo eso es campaña de miedo orquestada, porque se trata de cosechar la mayor cantidad de miedo. Estos desastres o estos accidentes geológicos tienen relación con las posiciones astrológicas, el Sol, la Tierra y tensiones naturales también entre diferentes fuerzas y facciones que sin duda existen. Existe una guerra entre facciones del Estado profundo contra otras facciones más benévolas y más prohumanas. A su vez estas están inspiradas, como se ha explicado en Ultradivulgación 2026, por otras fuerzas exógenas, y a su vez hay una serie de tensiones también en la Tierra. Hay muchas tensiones, pero ¿qué debes hacer tú a nivel de humano 3D? Exponer la verdad, hacer lo que puedas, pero si estás sometido a toda esta guerra de información y de intentar espolear lo peor, estas turbulencias de la política, economía y sociedad y de la propia Tierra no es un caos aleatorio. Se trata de oportunidades orquestadas que no te implican elegir un bando, sino la prueba no es que elijas un bando. ¿Con quién estás? ¿Con la luz o la oscuridad? ¿Con este partido o con el otro? ¿Con este bloque o con el otro? ¿Tú estás a favor de que se queden o que se vayan los emigrantes? Y si hay muchos, esto no funciona, y si no tenemos recursos, se comen nuestros recursos. Todo eso es política del miedo, la narrativa 3D del miedo y la carestía. Todos estos eventos turbulentos de política, economía, migración, sociedad y alteraciones de la Tierra, mediante terremotos que han existido realmente, no son caos aleatorios, sino oportunidades orquestadas, cuya prueba no es elegir bando, sino ver y probarte este mundo, ver qué mantienes como verdad
en tu corazón bajo la presión. ¿Qué vas a hacer bajo presión? Sucumbir al miedo y a la ansiedad, posicionarte, soltar barbaridades por la boca en redes sociales, echar la culpa a que dónde están ahora los feministas, dónde están no sé qué. Hay que señalar la incoherencia, está bien, ¿vale? Señalar la incoherencia puede estar bien para ayudar a despertar a otro, pero no el reproche, no hay que utilizar la energía del reproche, porque es verdad que hay personas que han sido fagocitadas por instrumentos de dominación, ¿vale? Ciertos instrumentos como el wokismo, que es totalmente ya es incoherente, y es que yo veo narrativas que son malas para el propio individuo, ¿vale? Es decir, yo creo en esto, pero no ves que eso te está haciendo daño. Pero bueno, al final todo el mundo, sarna con gusto no pica, como tú quieras, pero no pasa nada por señalar la incoherencia con el mayor amor, ¿vale? Si puedes. Entonces, todas las turbulencias y todo lo que te intentan inspirar, trataría de intentar ponerte a prueba y ver qué mantienes como verdad en tu corazón bajo presión. Por tanto, todos estos caos y estas turbulencias son oportunidades orquestadas para tu crecimiento espiritual. La prueba no es elegir el bando ni el luchar contra un enemigo externo. Se trata de lo que mantendrás como verdad dentro de tu corazón. Es fácil hablar de unidad, en este caso cuando tu vida está en calma. Muchas personas que ven este vídeo dirán, está ahí con las florecitas detrás y está muy tranquilo, así es fácil. ¿Qué pasaría si estuvieran invadiendo tu tierra o si estuvieras en Ceuta y tal? Como es el caso de España, que ya os digo que en cada estado hay una narrativa de los medios de comunicación para ponerte bajo presión. De hecho, incluso en el año 2022, personas que habían pasado por el aro con el tema de lo que había que ponerse supuestamente para salvarte, ¿vale? Pues estaban preocupados por el maremoto. Me lo decían amigos míos, oye, Fran, dicen que va a venir un maremoto. De hecho, muchas playas de España, aviso de tsunami, hay unas instrucciones para un tsunami. Esa es una línea temporal que quieren atraer para causar el mayor miedo. Entonces, toda esta turbulencia o anuncio de turbulencia es una prueba, ¿vale? Es una prueba. Y aunque parezca que yo puedo estar en calma, y grabado esto en calma, por supuesto, porque si no, no podría grabarlo, el universo te está pidiendo en este trance, tú que eres alma consciente, que demuestres la calma cuando la vida se tambalea. Se trata de que demuestres calma cuando el universo se tambalea. Y no me refiero a el tema de la televisión, sino tu propia vida. Cuando se tambalee debes estar en calma. Cuando tu entorno familiar y social se tambalee debes estar en calma. Es una forma de generar confianza en otras personas. Lo que te convierte en un faro y en un guía es estar en calma cuando el mundo circundante se tambalee o te intente poner a prueba ante una crisis inminente, tragedia inminente, etcétera, etcétera. Esta es la verdadera clave y es una de las herramientas de manifestación. Cuando parezca que haya problemas, es una prueba, debes de estar tranquilo. En este punto llegamos al siguiente paso, y es que tu yo superior tiene el timón. El tema del yo superior ni siquiera es discutible, sería en este caso tu ángel, es la verdadera porción de ti, la sede de conciencia individualizadora. Tiene un campo que no puede modular o dirigir directamente tu cuerpo físico, pero dirige desde un campo directamente separado, ¿no? Viéndolo como a través de un espejo, una pantalla, una televisión o como si fuera un videojuego. El concepto del videojuego sí se entiende. Este yo superior tiene una influencia en tu vida y guía tu vida, es tu guía y tu ángel. Ya sé que hay muchas narrativas, no, pero es que el yo superior no existe porque podría ser un truco para parasitarte. Todas esas narrativas es una especie de engaño luciferino, como he explicado, y que trata de evitar esta conexión real bajo la amenaza o está bien como advertencia, pero decir que siempre va a pasar eso o que no tienes conexión real con tu yo superior y con tu guía interna es un engaño a medias, ¿de acuerdo? Y bajo el pretexto de prevenirte e inmunizarte frente a un posible engaño, te impide la conexión real. Dicho lo cual, cancelamos además que da mala energía incluso hacer esta advertencia, y ya no lo voy a hacer más en vídeos sucesivos, tu yo superior tiene el timón. Y es que una de las verdades espirituales fundamentales es que todo sucede para tu evolución personal. Lo que sucede en tu vida diaria es para tu evolución personal. Cuando algo está pasando en tu vida, debes saber que tu yo superior eligió las lecciones antes de nacer como un plan de estudios. Si veis mi vídeo sobre la diferencia entre el destino y el libre albedrío, podréis ver la diferencia, ¿vale? El destino son las lecciones de alma preconfiguradas antes de nacer, y el libre albedrío es la libertad de elección ante esos retos previamente configurados por el destino. Dicho lo cual, nada te sucede a ti realmente. Todo sucede
para que eleves la conciencia, porque todo esto es un gran juego de la conciencia. Muchas personas lo saben ya y mejoran sus vidas. Estoy diciendo esto por si te encuentras atrapado en la narrativa de la confusión y del miedo y de venirte abajo y la depresión, porque cuanto más ves la televisión, muchas personas que la ven demasiado están deprimidos, hasta por las mentiras del clima, etcétera, etcétera. Cuando te pase algo, debes tener claro que tu yo superior sabía que el desafío llegaría y que la solución estaría puesta dentro de ti. En este momento, cuando te das cuenta de que todo pasa por algo, en lugar de despotricar y amargarte por tu mala suerte, debes tener claro que esto pasó como lección espiritual y pasas de la victimización al dominio de los hechos. Y ahora voy a solucionar esto que está pasando. Una vez que comprendes esta verdad espiritual, que todo pasa para tu mejor propósito y evolución espiritual, te vas a dar cuenta de que cada conflicto que se presenta en tu vida es un espejo. No tengo tiempo para explicar esto de cómo funciona esto en mecánica cuántica o física cuántica, pero es un espejo. Cada conflicto es un espejo. Cada ruptura, cada crisis económica, cada susto sobre tu salud, política, es un espejo. No es un enemigo el conflicto en sí, sino un espejo que revela dónde sigues creyendo en dos poderes, en una dualidad, ¿de acuerdo? Es una vulnerabilidad, es una tensión abierta, ¿eh? La batalla no son contra las circunstancias, sino contra la tentación de olvidar tu centro. Tu centro es la sede de conciencia espiritualizada, que manifiesta un campo de yo superior que domina tu cuerpo. Nunca permite que te pase nada malo. Ahora dirá, pues no sé quién, evidentemente hay malas decisiones que están... Finalmente, el que tomó la mala decisión en 2020-2021 lo hicieron por miedo y por ignorancia, ¿de acuerdo? Si es que es muy fácil. Al final es miedo e ignorancia. Eso te desconecta de la guía interna del yo superior. Cada conflicto no es un enemigo al que derrotar, sino un espejo que se presenta ante tu conciencia. En realidad, no hay dos bandos, y aquí no estoy hablando de la narrativa televisiva, sino de lo que se pueda manifestar actualmente en tu vida. Alimentar la ilusión reaccionando o privarla de alimento, volviéndote hacia tu interior, es el objetivo. No debes alimentar la ilusión reaccionando hacia lo malo, ya sea la narrativa televisiva de turno de los veranos o hacia cualquier evento que pase en tu vida. Debes privar de alimento al conflicto volviéndote hacia tu interior. Por tal razón, las personas que amargamente se manifiestan en contra de ciertas guerras o ciertas cosas y tal, con esa pasión o recriminando a otros que no se implican lo suficiente, reaccionando desde una energía de reproche, miedo, ignorancia y victimización y culpa y proyección, están alimentando el conflicto a un nivel energético. Fijaros bien lo que estamos diciendo. Expolian narrativas, por ejemplo, la guerra de Oriente Medio, y señalan a un presidente de un país como el culpable, sobre todo los medios de izquierda, que son totalmente tóxicos. Todos son malos, pero es que esos son la máquina, no es que son malos, la máquina propagandista de intoxicación del individuo es mucho mejor, refinada, ¿de acuerdo? Desde mi perspectiva, o sea, dentro de genios del mal, son mejores genios del mal que los otros. Entonces, lo hacen de forma que la gente se pone a hablar de eso con una pasión y con una energía tan mala que está alimentando a un nivel hiperdimensional el conflicto, ¿de acuerdo? En lugar de solventarlo. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo se podrían solventar los conflictos? Aunque parezca increíble, todos los conflictos en tu propia vida necesitan de una astucia y una serie de herramientas de hacer, ¿eh? No se trata de meditar. Esto lo tengo explicado en mis vídeos. Cuando hablamos de herramientas espirituales, implica un cierto nivel de realidad. Pero hay veces que tienes que fajarte y tirarte al charco y remar y hacer cosas físicas, ¿de acuerdo? No se puede confundir. Pero alimentar la ilusión reaccionando es lo peor que puedes hacer con las narrativas televisivas y lo que ocurre en tu vida. Debes privarla de alimento volviéndote hacia tu interior, hacia tu guía interna. Muchas veces las soluciones más fáciles son las más simples y las que no caes porque no son muy elaboradas por la mente, ¿vale? Bien. Esto nos lleva al siguiente nivel de realidad, y es que la verdad debe vivirse y hay que saberla. Y como estoy diciendo, las teorías estas que estoy diciendo no ganan la guerra espiritual. Se trata de verdad demostrada con práctica. El mundo no busca retórica, sino ejemplos vivos. Por lo tanto, esa guía interna, esa chispa de sede de conciencia individualizada te va a animar a hacer cosas que sean honestas no desde el miedo y la ignorancia y la reactividad,
sino desde el reposo, la quietud, que es la espada del espíritu, y desde la acción. La gente lo que necesita no son teóricos espirituales, sino que necesita ejemplos de vida. ¿Qué es lo que hacen las personas? Busca ejemplos vivos. Y aquí siempre viene a pelo la frase de Gandhi, ¿vale? Sé tú el ejemplo que quieres ver en el mundo. En tal caso, lo que te diría en este bloque es que las palabras y las teorías por sí solas no ganan la batalla interior. Solamente lo gana la verdad vivida. No hace falta más retórica espiritual, sino que hacen falta ejemplos vivos de conciencia despierta, los cuales desarrollan también acciones en la práctica, no solamente palabras. Por sus frutos los reconoceréis, por sus hechos los conoceréis. El mundo habla, o sea, el mundo necesita ejemplos de vida. Cuando tú en tu entorno habitual te comportas cariñosamente, amorosamente, desde una perspectiva de unidad, sin entrar al trapo de las polémicas, de los conflictos, pues tú qué piensas de no sé qué, pues tú qué piensas de no sé cuánto, y te mantienes con una quietud, una neutralidad, no alimentando ese conflicto, esa narrativa de los conflictos, sobre todo el nivel de extrema complejidad que crean los medios de comunicación, no alimentar esos conflictos es un ejemplo, ¿de acuerdo? Aparte de la narrativa, pongo el ejemplo de 2026 que crean los medios de comunicación y las redes de disidencia brutal, porque mezclan ministros, migración, España, Marruecos, atentados del pasado o ataques, crisis sanitaria, lo mezclan todo, lo mezclan todas las narrativas, la hacen como subnarrativa de una narrativa mayor, donde está mezclada la derecha, la izquierda, es infumable. Entonces, se puede decir que esta estrategia de la fuerza de la ignorancia están cada vez más desesperadas, magnificando el mismo modus operandi que saben realizar, el miedo y la ignorancia, y tratar de cosechar la mayor cantidad de desconcierto, ignorancia, victimismo y proyección de culpa en otras personas. Por tanto, el mundo no necesita más teóricos, necesita hechos y gente que viva desde los hechos y una verdad vivida. Por sus frutos los conoceréis. Entrando en calma, estando en calma con esta energía en cualquier sitio, podrás calmar a las personas que se encuentran afectadas por todas estas narrativas, ¿de acuerdo? Y sin perjuicio de que personas que estén viviendo conflictos físicos realmente en su barrio, pues tendrán que desarrollar estrategias, ir a hablar con las autoridades, con quien corresponda. Igual que las autoridades o militares tendrán que tomar las decisiones que tengan que tomar. Pero las bases, las personas normales que son espoleadas constantemente por los medios de comunicación no pueden caer, digamos, en estar en una agitación. De hecho, las estrategias que se siguen en estas redes sociales que se llaman de disidencia es el conocido agitprop. Esa agitación y propaganda, que esto lo inventó el régimen bolchevique a principios del siglo XX. Son las mismas estrategias de manipulación social reeditadas, ahora bajo la cobertura de redes sociales. Sin embargo, la única diferencia es que mientras que la fuerza de la ignorancia y de la separación siguen haciendo lo mismo de manera exacerbada, nosotros, almas espirituales, hemos adquirido nuevos niveles de conciencia. En este punto vamos a hablar de 3 prácticas fundamentales diarias que es importantísimo que realices. Hay 3 herramientas concretas para anclarte en tu poder único y en tu poder divino. En primer lugar, pase lo que pase en 2026, pase lo que pase en 2027, que vendrán con otra película, en el invierno siempre hay algo. ¿No os dais cuenta que siempre hay algo? O sea, la gente que se piensa que ahora, por ejemplo, la crisis migratoria es lo único, pero de aquí a 3 meses habrá otra historia, y luego vendrán los Doberman asesinos, y siempre hay algo, porque es que nunca para. Razón por la cual, pase lo que pase en tu vida, o como sociedad en general, hay 3 acciones fundamentales que te ayudarán, con independencia de que hay veces que hay que tirarse al barro, ¿vale? Que vaya por delante. Pero en primer lugar necesitas diariamente, como respeto para ti mismo y tu energía, y esa conexión con la fuente única, 10 o 15 minutos diarios de meditación diaria, y si ya la haces, pues añádele 10 minutos extra, ¿vale? Y hay una meditación importante y un pensamiento elevado que debes decir, que es, o que te propongo, que es el siguiente: yo soy la presencia divina, yo y la presencia divina somos uno, no existe otro poder, yo soy uno con el Creador infinito. Tengo aquí en el vídeo, tengo en el canal un vídeo sobre sentirse uno con el Creador infinito. Yo y el Creador infinito somos lo mismo. Parece increíble, pero así es, ¿vale? Todo lo que ves a tu alrededor son expresiones distintas de la misma fuente creadora. Medita sobre esto,
aunque sea 10 minutos al día. Pero es que estoy muy ocupado, es que yo también, todo el mundo está muy ocupado, pero en los tiempos que corren, ¿de acuerdo? Este tipo de prácticas es lo que debes hacer, porque fijaros bien cómo se estructura la vida física, económica y televisiva para que no tenga estos 10 minutos de poder tener este pensamiento. Segunda herramienta de meditación. Debes hacer la práctica de la rendición o entregarte a lo divino. Cuando hagas una tarea, puedes decir que lo siguiente: realizo esta tarea con la presencia divina, hago estas tareas con la intuición y la chispa y la sabiduría de mi luz divina, o de la luz divina. La mía, la tuya, es toda, ¿de acuerdo? No hay intrusos en todo este, ya se acabaron. Y en tercer lugar, debes hacer un cambio en el uso de la mente. Debes de empezar a dejar de pensar que eres un humano limitado, que no eres nadie, que vivo atrapado en la matriz de 3D. Nada, no eres un humano limitado. Debes recordar que tu mente es una expresión local, temporal, focal de tu mente divina en un mundo 3D. Pero, divino en todo caso y amplio. Debes cambiar el uso de la mente y cambiar el parloteo constante de la mente para pasar a un conocimiento sereno, donde eres consciente de tu presencia divina en este mundo, eso sí, con el auxilio de la mente. Entonces, debes dedicar unos minutos diarios a alinearte con la fuente o el creador infinito y te ahorrarás luchas innecesarias en el futuro. Es increíble, pero muchas cosas las vas a conseguir de esta manera. Y de algún modo, anclándote de esta manera en un mundo mejor, vas a conseguir que todos los sucesos, todos los intentos de manipulación de los políticos, de toda la gentuza que hay, toda la gente abusona, poco a poco vaya cayendo por la propia naturaleza de las cosas, por este anclaje de la conciencia de unidad en el mundo en general. Y esto nos lleva al punto de elección, la batalla momento a momento. En cada provocación que existe en tu vida, o en las redes sociales, o en la televisión, hay una elección que debes hacer en fracciones de segundo. Puedes reaccionar desde la separación o el miedo, o responder desde la conciencia de la unidad. Cuando antes de responder, y a mí me ha pasado con personas que, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de los emigrantes de Almería? Y responde, di ya, sí o no, sí o no, sí o... Porque lo llevan dentro, porque el campo de información al que están conectados, ¿de acuerdo?, le hace espolearte. Responde sí o no, está a favor o en contra. Entonces es que no, los comentarios de los bots, los trolls, o personas físicas de tu entorno, ¿de acuerdo?, intentan que te posiciones rápidamente. Entonces tú tienes, en vez de reaccionar con un bloqueo con otro, la pausa genera, o sea, en la respiración, genera una pausa que da poder. Por eso la quietud es la espada del espíritu. En cada provocación hay una elección que hace ser una fracción de segundo. Puedes reaccionar desde la separación o responder desde la unidad. La próxima vez que te provoquen, ¿vas a reaccionar desde la separación o vas a responder desde la unidad? Cuando se te presente la ocasión es donde vas a ver la verdadera batalla. Reaccionar desde la separación o ver las cosas desde la unidad. Una sola respiración basta para romper el patrón y desarmar al campo de información ignorante y separado que se está intentando comunicar y te está intentando enganchar. Esta herramienta es poderosa, ¿eh? Esto nos lleva a la conclusión de que el campo de batalla nunca ha estado en el mundo exterior, sino que siempre ha estado dentro de ti. Y con esto llegamos a otro pensamiento, otro bloque, otra herramienta, y es que el enemigo real, como hemos machacado a lo largo de todo este trabajo, es la ignorancia. El verdadero enemigo es la ignorancia. Detrás de todos los enemigos, televisivos, políticos, de todos los familiares, detrás de todos los enemigos, tiranos, naciones, la fuerza de la oscuridad, ¿vale? Sí, la fuerza de la oscuridad. Hay un denominador común, que es la ignorancia de nuestra unidad. Por tanto, las victorias externas nunca traen paz duradera. Por eso hay tantas películas sobre venganza. La venganza no soluciona nada. Cuando al final te carga un tío y tal, y al final has cometido otro crimen sobre otro crimen para vengarte de otro crimen previo. Entonces, lo cual no quiere decir esto que seas un pelele y que no te defiendas. Porque, como he dicho en otras divulgaciones, la falta de respeto hacia ti mismo o el dejarte abusar a otro es un acto de desamor hacia ti mismo,
¿de acuerdo? No puedes cometer actos de desamor hacia los demás, hacia lo ajeno, que también son tú, ni hacia ti mismo, que eres tú, ¿de acuerdo? Muy importante. Toda esta enseñanza no implica dejarte pisotear. Todos somos uno. Entonces, tu chispa, tu ser, tú mismo, tú no puedes dejarte pisotear, tú no puedes hacer actos de autodesprecio, pero tampoco debes despreciar a los demás per se. Con lo cual, toda esta narrativa, ¿de acuerdo? En este caso de la inmigración y todo esto tal, intenta espolear y hacer la máxima división entre personas que son iguales. Detrás de toda discordia hay un denominador común, como es la ignorancia. Por tanto, cuando vemos a políticos diciendo tonterías y disparates y tal, dice que esta persona es ignorante. Y evidentemente está puesto ahí por una serie de fuerzas de la oscuridad que se aprovechan de la ignorancia. La oscuridad no se eliminaría desde este punto de vista atacándola con virulencia similar, sino que se eliminaría encendiendo la luz, tu chispa vital, arrojar luz sobre la sombra. La luz en este caso no tiene adversario posible. Cuando entra la luz, la oscuridad simplemente deja de existir. Por tanto, exponiendo las mentiras y las falsedades, que es un trabajo que han hecho muchos divulgadores, no desde el odio, ni desde el victimismo, ni desde el reproche, sino exponiendo simplemente las cosas con quietud, con unidad. Es como se desarma la oscuridad, como se está haciendo en el tema de las trampas de enfermar a la gente con pretextos preventivos y una serie de movidas que ya sabéis que se han explicado hasta la saciedad en el canal, pero que ocurre constantemente en muchos otros ámbitos donde reina la ignorancia, incluidos los sistemas educativos y todo lo que estaba corrupto, que eran muchísimas cosas. En este punto podemos plantearnos el por qué el Wanderer, el ser espiritual almado, sufre más que los demás. En este caso, como consuelo, te diré que no se trata de un castigo, el hecho de que tú sufras más que los demás por tener el alma a flor de piel. Se habla del Wanderer, del Paz, la persona altamente sensible. Se habla de, los TDAH. Ahora se le quiere llamar autista a los TDAH. Bueno, un disparate. En realidad, lo dije en un programa que está aquí, que es que tú no estás loco, simplemente tienes alma. Y por lo tanto, un sistema desalmado te dirá que por tener percepciones de alma, simplemente estás loco. Bien, dicho lo cual, por tanto, tú sufres más que los demás, si estás viendo este programa hasta el minuto 45, tienes un alma espiritual a flor de piel, si no, es imposible que veas todo este desarrollo, no hubieras llegado hasta aquí jamás. Si estuviera conectado a otro campo, ¿vale? Es que simplemente no te permite verlo, no te permite verme, ¿de acuerdo? Entonces, se trataría simplemente por una cuestión de resonancia, no porque yo diga nada que no se pueda saber potencialmente o que no hayan dicho otros. La cuestión es que las semillas estelares, el Wanderer, el alma ayudante, se ofreció como voluntario y pionero para crear un campo mórfico que facilite el camino a los demás. Los campos mórficos, es una teoría de Rupert Sheldrake, son campos de información energéticos, estructuras de información que moldean a los demás. Los sistemas políticos, económicos, financieros, dentro de una empresa, todos son campos mórficos. Hay campos mórficos naturales, en el agua, en el mar, en la tierra, los elementales. Pero lo que nos interesa actualmente, las semillas estelares, las personas que han sido rompenieves en temas de la conciencia, de desafiar los sistemas establecidos obsoletos, ¿de acuerdo? Han creado una estructura de información que ha servido de base para que otros cojan el testigo y sigan barriendo el sistema. Son los System Busters, destructores de sistemas. Se les llamó mensajeros del alba en el primer libro de Marciniak. Por lo tanto, no se trata de que estéis condenados, ¿vale? Aunque sean más tarjes de las fuerzas oscuras para darles por saco. Los Wanderers y las almas ayudantes que están en esta misión implica que sufren más porque se confía en las capacidades vuestras y sois más capaces de llevar el campo de información más adelante. Al generar más fuerza, al tener una prueba mayor, generas más fuerza y más capacidad de resistencia, como en un gimnasio levantas más peso y elevas en el campo mórfico. En siguiente lugar, el universo no te va a imponer grandes batallas si no fueras un gran guerrero de la luz. Por tanto, esto, lo que te pase, está permitido por el yo superior porque eres un gran guerrero. Y en siguiente lugar, tú nunca estás solo. Hay campos de información, estructura de luz, hay una asistencia remota, ¿de acuerdo? Hay un Maps, hay un Light Maps, en vez de un Google Maps, un Light Maps que te lleva, ¿vale?, por el buen camino. No estás solo, tienes una guía, nunca te vengas abajo. Esto, lo que estáis viendo a esta altura, este canal, lo sabéis perfectamente y por tanto vamos a seguir. Y vamos a hablar de que con todo lo que hemos visto del concepto del creador infinito y la unidad de conciencia, que es la banda de 5D, la verdadera ascensión a 5D,
hay que poner fin al mito del bien contra el mal, porque realmente no hay buenos totales ni villanos totales. Aunque todos los que vemos estos vídeos y estos canales nos creemos que somos muy buenos todos, también alguna vez hemos roto un plato, ¿vale? O ahora todo el mundo, que lo que decía el maestro, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No vayas tú aquí ahora de, yo no tengo mácula, aquí todo el mundo, ¿vale?, ha hecho algo. Y por lo tanto, incluso en los políticos o en toda crisis de todo tipo, o en todo conflicto de entre países y tal, nadie es totalmente bueno, ni nadie es totalmente malo. No hay en esto lo que se os presente, ni nadie es bueno del todo, ni nadie es tan malo. Yo sé que es increíble, ¿vale? Y los que estén en un bloque político, no, pues los otros son malísimos, son muy malos, que sí, está claro, pero bueno, eso es un constructo mental. Ni todos son tan buenos, todos absolutamente, ni todos tan malos. Entonces, el relato del héroe contra el villano ha servido y está muy bien y es un acicate para superarte frente al abusón, es cierto. Pero en esta fase de la humanidad debemos madurar. No hay villanos absolutos dentro de las películas que se llevan al paroxismo ciertos extremos, ¿de acuerdo? Porque fijaros bien que incluso en mi colegio había no un villano, pero había un abusón que al final se transformó y acabó siendo amigo de todos cuando se dio cuenta que no era solución pegarle a la gente del colegio, ¿no?, por los problemas que podía tener en casa. Entonces, no hay villanos absolutos, sino lugares donde la luz aún no se ha manifestado. En este caso, el enfoque pasa del castigo a la sanación. Si la batalla fuera la respuesta, probablemente se habría ganado ya por alguna de las dos facciones. Por tanto, ahora mismo hay narrativas donde no se va a ganar nada mediante una batalla frontal directa. No se elimina la oscuridad atacándola como un enemigo externo, sino encendiendo la luz. La estrategia que desarrolláis ahora, sin perjuicio, oye, que si alguien pega un salto por vuestra casa o lo que sea, tendrías que defenderte de algún modo, ¿vale? Pero hablamos de otra perspectiva no física. Está en mi canal. Cuando se dé un problema físico inminente tendrás que reaccionar físicamente como se pueda, pero aún así, dentro de las estrategias y de las prevenciones, ¿de acuerdo? Y aparte, eso de que salte un tío totalmente residual dentro de 40 millones de personas en un país es totalmente residual, ¿vale? Aunque te lo pongan como que ocurre todo, constantemente, todos los días. Y hay, por supuesto, zonas de muy baja vibración que ocurren cosas todos los días, porque es su caldo de cultivo. Pero, no se elimina la oscuridad atacándola como un enemigo externo, sino encendiendo la luz. Incluso aquí, a las personas que hacen el mal, incluso a esas personas que hacen el mal, se les puede ayudar recordando su propia luz. Es cierto que hay personas que la tienen totalmente apagada y desconectada. En tal caso existen fuerzas de control que los van a eliminar. Jesucristo decía, dejad que los muertos entierren a los muertos. Se estaba refiriendo que tranquilo que otro sin alma vendrá a acabar con el sin alma. Sin embargo, mientras existan conflictos en tu propia vida, en vez de luchar contra ellos, y hablo de, por ejemplo, familiares que estén muy desconectados y que os chinchen mucho, yo tengo el problema de familiares que están muy conectados a las narrativas televisivas y cuando les digo un poco de chispa, por ejemplo, el otro día me decían que en Madrid ha hecho un tiempo terrible. Digo, yo estuve y llovió hasta las 5 de la tarde y dejó un ambiente fresco perfecto. Pues no te creo a la tele. Entonces, hay algo, esas personas están en manos de todo ese aparato de control mental televisivo, hasta el punto de que creían la televisión y no yo aquí que vivo al sur de Madrid. Es impresionante. O sea, creo a la tele y no te creo a ti. Entonces, aún así estas personas están en la ignorancia, en el abandono, en la falta de soberanía. Y sobre todo es muy triste que prefieran creer en la tele que en su propio familiar. Aún así las compadezco, ¿vale? Y en vez de arremeter y decirles lo ignorantes o los borregos que son, que por cierto es una narrativa que ha alimentado la disidencia de redes, la falsa disidencia controlada, agitación y propaganda, de llamar borregos entre los disidentes y de uno a los otros. Borrego. O sea, tremendo. Y ahora los de derecha llaman borrego a los de izquierda. Es alucinante. Entonces, insultar a otro no significa nada. Esas personas, los que estén en otro campo de información, están en una ignorancia transitoria y entonces a esas personas hay que intentar despertarles la conciencia de su propia luz. Así se les podrá ayudar, ¿vale? Que despierten la chispa de su luz. Otro tema sería personas que estén afectadas por ciertos pastillas o químicos que se les da para calmarse y bueno, se les da mucho a las personas mayores que, bueno,
Ese tema hablaremos otro día, pero aún así esas personas tienen una chispa dentro que pueden despertar, y en vuestra propia vida ocurre eso. La luz va a hacer que todo se calme y se cambie. Por tanto, llegamos al tema de la iniciación y la prueba, la gran batalla en lo cotidiano. Pese a que la televisión os pone una gran batalla cada trimestre, en este caso contra que la invasión por Ceuta, en este caso de España en concreto, no sé qué, se van a inventar lo que sea de aquí a la nada, si es que hay una narrativa cada X, pero lo importante es que en lo cotidiano también surgen pequeñas batallas, y es lo único que podéis cambiar. Las narrativas televisivas no, lo único que podéis cambiar es vuestro entorno más cercano. Las pruebas espirituales no están en monasterios lejanos, ni irte al Tíbet con un maestro y tal, sino en el acto de conducir, fregar los platos, responder correos electrónicos de manera virulenta o no. A mí me pasa en mi trabajo, hay veces que afino el lápiz y tal, otras veces no, hay veces que me expreso con más o menos contundencia porque estoy contra un adversario en el trabajo del abogado, no ordinario. Entonces, pero lo que te dediques a la hora de responder correos en cualquier tipo de profesión y tal puede ser más consciente de la unidad o menos consciente de la unidad, al cuidar a los hijos, cuidar a los demás en tu trabajo ordinario. En lo cotidiano está la batalla, no en una lucha del bien contra el mal para salvar el planeta. Y es que realmente a los Wanderers y las almas ayudantes se les ha intentado decir que si el mundo no está mejor es porque no ha actuado y no se ha posicionado del lado de ciertos youtubers o divulgadores, o porque no te enteras de lo que yo quise decir. La verdadera batalla está en lo cotidiano. Lo cotidiano es el campo de batalla. No tienes que irte al Tíbet a pasar una prueba de fakir, ¿vale? Cuidar a los hijos, responder correos, conducir es importante, porque cuántas peleas, que no se entera, tonto, pero ¿por qué no entra a la glorieta, que eres tonto? ¿Por qué vas a insultar a otra persona? ¿No ves que es mayor el señor y va más lento, está más torpón el pobre hombre? O tiene una E, el torpe lleva una L. Pero bueno, pues, ¿y qué? ¿Tú no tuviste una L? Es que ¿por qué vas a insultar a otro tío porque vaya más torpe? O sea, en el acto de conducir se demuestran muchas cosas, ¿vale? Y en la cotidianidad está la verdadera batalla. Por tanto, os querría decir que las pruebas iniciadoras de vuestra vida cotidiana no son distracciones del camino espiritual del Wanderer o del alma ayudante o de la semilla estelar. Son el camino espiritual. Las pruebas diarias son vuestro camino. Más que salvar el mundo por fin de las fuerzas oscuras. Vuestras pruebas iniciáticas diarias son realmente vuestro camino espiritual. Es el camino, el problema es el camino, el obstáculo es el camino. En segundo lugar, te recordaré que si recuerdas el poder único en un incidente o en un atasco de tráfico, ¿vale?, debes recordarlo todavía más en una crisis real, porque un atasco, un embotellamiento no es un problema real, ahora se deshará, tranquilo, ¿vale? Entonces debes recordar la unidad en cualquier problema real de tu propia vida con tu familia o con tu allegado. Y la iluminación de todo esto no es un destino en el futuro, sino que es una forma de ser. La iluminación es una forma de ser en el aquí y en el ahora, en la cotidianidad. Por eso me encanta el dicho hindú que decía: antes de la iluminación, trae agua del pozo y corta leña. Después de la iluminación, trae agua del pozo y corta leña. En lo cotidiano está la iluminación. Y en siguiente lugar, vamos a explicar la madre del cordero. ¿Cómo desarmamos la matriz de control? La matriz de control hiperdimensional que va por ti. ¿Cómo se desarma? La verdad que da bastante por saco y ha dado mucho por saco. Pero cada vez tenemos más herramientas y cada vez pierde más anclaje en nuestra realidad. Bien, los gobiernos, los medios de comunicación, que son insoportables. Yo intento no verlo, porque es que el hecho de tener la tele encendida crea un campo tóxico. Lo primero, que es muy difícil dejar de verlo, y luego es que crea un campo tóxico en tu ambiente. Los medios de comunicación, gobiernos y ciertas religiones han prosperado manteniendo la mentalidad de dos poderes, porque hace a la humanidad más controlable. El poder externo se alimenta del miedo de las personas que lo temen. Es decir, el poder externo se alimenta del miedo de quienes lo temen, ese poder externo de la matriz, los medios, los gobiernos. El miedo es lo que alimenta la matriz de control, en definitiva. Y al final el miedo está relacionado con la ignorancia, porque al final el miedo viene derivado de la ignorancia o el olvido
de la fuente única y la creación única. Cuando las personas creen que el poder reside en fuerzas externas, olvidan el poder que hay dentro de ellas mismas. Los protocolos de los sabios de Sion lo tenían muy en cuenta. Una sola persona con poder espiritual bastante es más poderosa que 10.000 personas agitadas violentamente que podemos dominar fácilmente. Así de sencillo. Cuanto más crees que el poder reside en fuerzas externas, olvidas el poder que hay dentro de ti. De igual manera te diré que un titiritero cuyas marionetas se den cuenta de que sus hilos no son reales, el control se evapora. Los hilos que tiene el sistema de control sobre ti no son reales, dependen de tu propia mente. Tú mismo te atas y te subyugas a autoridades externas. Por lo tanto, no alimentes más el miedo obsesionándote con lo que hacen los malos. La narrativa de la disidencia y tal, mira qué mal lo hace este, mira este político qué tonto es, mira este qué malo es. Y en divulgación espiritual, mira las fuerzas oscuras, todo lo que hacen. Realmente es bueno, ha servido, yo lo he hecho, ¿vale? Pero es que ahora mismo estamos en otra onda, lo cual no quiero mencionar el trabajo de ningún compañero y que si alguien cree que debe seguir por esa línea, que lo haga. Pero yo estoy en mi obligación de, siguiendo la evolución del plan de las semillas estelares y los Wanderers, visto todo lo que hemos visto antes, que nos hemos chupado un montón de capítulos de la película bastante oscura, de ver lo que hacen los malos y que hay que exponerlo de vez en cuando, pero no obsesionarte con todo lo malo que hacen los malos, porque olvidas el poder que reside dentro de ti y te acabas absorbiendo dentro de la propia oscuridad que trata de denunciar. Por tanto, insisto, cuanto más crees que el poder está en algo externo a ti y la fuerza oscura, los malos lo tienen todo controlado, bla, bla, bla. Qué cantinelas, que cuántos han caído en eso, por favor, es que están todo el día con eso. Más te olvidas del poder que tienes dentro de ti. He visto muchos caídos con este tema. Bien, con lo cual llegamos al principio de este vídeo. La quietud como arma. La quietud es la espada del espíritu. Y es que en medio del ruido, la quietud es el poder. La quietud no significa la pasividad. Yo no hago nada. Oye, no hago nada. La quietud es mantenerte tranquilo, no entrar al trapo, en símil taurino, en símil de artes marciales. El maestro de las artes marciales trata que la agresividad del oponente lo agote a sí mismo, utilizar la fuerza del adversario. Un maestro de artes marciales, lo habéis visto cómo se defiende así de todos los golpes y el otro se cansa pegando puñetazos a tonto bonete, sin ton ni son. Un maestro de artes marciales deja que la agresividad del oponente se agote sola. Por tanto, la quietud. Yo me he enfrentado a esto. Oye, ¿tú qué piensas de esto? Y entonces no sé qué. Y entonces estás de acuerdo con esto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estoy de tu parte, tranquilo. Estoy de tu parte, tranquilo. Que no estoy en la ultra nada. Tranquilo. Tranquilo, que no soy fascista. Tranquilo, 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 por favor. Tranquilo, tranquilo. Estoy de tu parte, tranquilo. Que haremos lo mismo. Tenemos a familiares comunes. Tranquilo, tranquilo. ¿Vale? Entonces, la quietud no es pasividad. Simplemente tranquilo. Bien. La quietud es el arma del espíritu. La batalla final, por tanto, no la va a ganar el que haga más ruido, sino quien sea más capaz de albergar la luz. Apúntate esto, muchacho. La batalla final no la gana quien hace más ruido, sino quien más luz sea capaz de albergar. La quietud es la espada del espíritu. Y por tanto, son retiros estratégicos a la fortaleza de tu ser interior el adoptar estas posturas de quietud. Cuando haya problemas, el tema de reposar la cuestión y buscar las soluciones simples desde la no reactividad puede solucionar muchas cosas en tu vida ordinaria. Máxime con las disputas sociales y todo el caldo de cultivo que trata de generarse sobre ti a través de narrativas televisivas. E insisto, el que esté en el foco pues son otro tipo de cuestiones de estrategias, pero el mundo es muy grande y los focos están muy localizados. Y aún así desarrollar estrategias desde la estrategia de la unidad y la eficacia. La quietud es el arma, que no la pasividad. Y en este estado de cosas llegamos a uno de los puntos finales del vídeo, ya queda menos, tranquilo, ¿vale? Lo que tú consideras en tu verdadero interior se proyecta hasta el exterior. Esto es una verdad fundamental que se lleva hablando en manifestación durante muchísimo tiempo. Pero ¿cómo es posible que lo que yo veo en mi exterior sean proyecciones de mi interior? Eso es absurdo. Es tan absurdo como la sincronía,
¿Cómo que ha ocurrido una casualidad que tiene relación con lo que yo estaba pensando? El interior se proyecta en el exterior. Las sincronías de Carl Jung, o Jung, o Jung, que dicen los puristas, di Jung, no Jung, están escritas, desarrolladas desde hace más de un siglo. Por tanto, es importante este conocimiento. Muchos sabios se dieron cuenta. Los retos se resuelven o se desvanecen, ¿de acuerdo?, cuando te das cuenta de que lo que se ha manifestado es un resultado tangible de una proyección interior. Cuando te das cuenta de esto, aparecen sincronicidades, las personas adecuadas y todo se resuelve con más facilidad en el momento que te das cuenta que el problema surgió de algo que tú tienes dentro. Ya sean problemas económicos, de salud, sanación, relaciones, aparecerán sincronicidades y todo se resolverá cuando te des cuenta de que el conflicto en tu vida fue una proyección exterior de un conflicto interior. Es la ley de la conciencia que actúa en acción. La ley de la conciencia actúa en acción. Como tú tenías una cosa inconsciente ahí y una cosa sin resolver, una proyección interior se proyecta hasta el exterior. Cuando tomas conciencia de que esto es una proyección mía, el mundo y se resuelve en tu interior, el mundo empieza a disolverlo en el exterior. Para lo cual aparecen sincronicidades, medicina mágica, etcétera, etcétera, y acaba solucionándolo. Por tanto, lo que consideras como verdadero en el interior se proyecta hacia el exterior. Me gustaría decirte y recordarte que a la discordia y a la discrepancia y a la bulla y al conflicto y a la pelea dialéctica le cuesta aferrarse a quien no le ofrece un gancho de creencia. ¿De acuerdo? Si tú no crees, mira, yo en esto paso de entrar al trapo de esto, yo no creo en este conflicto y punto. A la discordia le cuesta aferrarse a quien no le ofrece un gancho de creencia. Y una paz que no depende de que las condiciones externas sean perfectas es la clave. La paz no depende que las condiciones externas sean perfectas. Muchas personas creen que encontraré la paz cuando todo esté perfectamente arreglado, pero la verdadera sabiduría es encontrar la paz aunque las condiciones que tú tengas a tu alrededor no sean perfectas y no sentirte un frustrado. Por tanto, ten en cuenta los materiales que consumes, de que no te intenten hacer sentir frustrado por no tener la vida supuestamente perfecta que te venden materiales o medios realizados por gente que no tiene la vida perfecta. ¿De acuerdo? Por tanto, el fruto de la conciencia, de la ley de la conciencia, es una vida transformada. La conciencia, la misma ley de conciencia que hace que se manifieste un conflicto que no eres consciente, cuando eres consciente que es una proyección interior, se resuelve. Y con esto llegamos al final del vídeo, donde te tengo que decir que, como revelación final, que nunca existió una guerra en sentido propio. La victoria no es que un bando finalmente venza a otro bando y lo aplaste, porque todo forma parte de un bucle infinito, de un mismo ser, de una misma conciencia creadora. Incluso aunque existan cosas malas, en este mundo existe la basura y tú también, que te digo yo, excretas por algún lado y tienes que exudar lo malo, ¿de acuerdo? Bien, la victoria no es que un bando aplaste a otro, sino darse cuenta de que la unidad fue la realidad única desde el principio. Por tanto, la verdadera batalla es un gran despertar más que una guerra. Con independencia de que pueden existir conflictos, y que a los muertos entierren a los muertos, las almas conscientes y las starseeds pueden ayudar mediante la meditación y este tipo de reflexiones. En lugar de pensar que hay que golpear a otro y echarlo y tal, por ejemplo, en las zonas afectadas por una crisis migratoria, pensar que todo se va a resolver y todo el mundo se va a asentar, va a volver a su casa de origen o se va a quedar en un sitio donde no moleste y donde aporte a los demás y a la comunidad. Si existe unos movimientos de tierra, vas a visualizar tranquilamente durante 10 o 15 minutos que todo se va a resolver con la menor destrozo e incluso lo que se haya roto, pues que se va a rehacer mejor de lo que estaba y más bonito y más limpio y que simplemente se ha ido lo sucio y lo que estaba desvencijado y para ello no va a haber problema y se van a liberar créditos y préstamos y los materiales y la gente pues se va a poder hacer y va a poder haber medios para ello. Vamos a empezar a pensar también que van a existir políticos con conciencia donde se les despierte esta chispa de luz de la coherencia y de la unidad y van a dejar de servir a oscuros intereses políticos que al final son enemigos extranjeros, militares, es decir, todos esos políticos que veis que sirven a otros poderes internacionales que no son ni nacionales ni humanos en algunos casos, son inhumanos y totalmente desconectados, vamos a ver que se despierta en ellos la luz sobre ellos y van a exponer cada vez las mentiras.
y se va a avanzar en el proceso de rendición de cuentas y de restauración de la verdad. No hay un despertar, hay un despertar, no va a existir una guerra frontal a nivel que estamos hablando de las semillas estelares. Me gustaría deciros, como gran final, que no hubo nunca ninguna guerra. Y no os preocupéis por derrotar nada actualmente. Fijaros bien en la narrativa de 2020-2021, donde querían una batalla, donde hubiera una narración televisiva y un triunfalismo en televisión. No hay que derrotar nada que salga por televisión los derrotados y los armados como victoriosos. Eso no va a pasar. La revolución es de otro tipo. El cambio es de otro tipo, porque no hay una guerra en sentido propio. Ustedes tienen que preocuparos por conocer lo único, el principio único, fundamental, la creación única, que todo es uno. No lo olvidéis nunca dentro de vuestro ser y arraigáis este conocimiento tan profundamente que nada os haga olvidarlo. Pase lo que pase en televisión en los próximos meses, porque intensifican el control y la retorsión de los conceptos y las narrativas. Esta batalla final se gana rindiéndote por completo a la luz que eres. Esta batalla la ganan las semillas estelares, rindiéndose finalmente por completo a la luz que sois. Finalmente os diré que la victoria nunca estuvo en duda porque el amor es el único resultado posible. Como dije una vez, estáis en el equipo ganador. La victoria se va a conseguir porque el amor es el único resultado posible en todas estas dinámicas. Esto es lo que va a pasar. Si esto te ayudó a llevar todas estas crisis de la televisión, de las redes, porque son súper tóxicas, aunque no quieras, te salen escenas de violencia, reproche, miedo, confusión, caos. No olvides nunca la luz que das de eres, no olvides nunca la coherencia y la unidad. Dedica minutos al día a recordar esto y a pensar que todo está bien y que no pasa nada. Algunos me dirán, es que vivo en una zona tremendamente afectada, es que mi casa se ha desmoronado. Bueno, pues te tienes que poner a construir, está clarísimo, ¿vale? Pero hablo de la lucha a este nivel, porque volcando más bilis y más reproche en redes sociales no vais a conseguir el resultado deseado. Como dije, no hay que derrotar al mal, hay que conocer el principio único fundamental de la creación única profundamente, de manera que nada haga que lo olvidéis. La quietud es la espada del espíritu y la victoria ni siquiera hay que cuestionarla, nunca estuvo en duda. ¿Sabéis por qué? Porque el amor es el único resultado posible. Lo voy a dejar aquí. Esto fue un vídeo sobre herramientas para que superéis la narrativa de la falsa dualidad, la falsa guerra que está narrada por televisión, porque las dinámicas planetarias actualmente son otras. Existe realmente una victoria que ya se ha producido, un anclaje a narrativas de luz, de prosperidad, de amor, de armonía universal, que están intentando ser ralentizadas por los medios de comunicación y por algunos gobiernos que siguen aferrándose y por las redes sociales. Con estas herramientas os va a ir mucho mejor en lo que está pasando en 2026 y lo que ocurra a finales de 2026, 27 y 28, ¿vale? Donde existe una oportunidad de un gran progreso espiritual. Son tiempos emocionantes, me alegro mucho de haber podido ver esta victoria de la luz a partir del año 2024 y recordaros simplemente y finalmente que os quiero mucho, como la trucha al trucho, que os quiero, os adoro, os compro un loro y que mucho más y mucho mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico. Gracias, os llevo en el corazón y nos vemos muy pronto. Si os gustó, comentad constructivamente y por supuesto dar like, y si queréis apoyar la divulgación, haceros miembros, porque podéis potenciar, cada vez que se me apoya, puedo dedicar más tiempo a sacar este tipo de enseñanzas, ¿vale? Si ves que os aporta realmente. Lo hago con el corazón, algo me mueve, me inspira, estoy involucrado en este plan de las almas ayudantes y lo hago lo mejor que puedo. De modo que muchísimas gracias y os espero en el próximo vídeo.